Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de nuestro podcast Chain Reaction. En el día de hoy tenemos a la banda bogotana Gruta. Es una banda que se origina en 2019. Es una banda de Black and Crust con influencias también de death metal. Es una banda abiertamente antifascista que nos entrega un mensaje bastante interesante en sus canciones. Sus canciones las pueden encontrar en lo que fue su trabajo de 2023 llamado Abismal, que tenemos aquí con nosotros en físico, en cassette, trabajo que hemos estado escuchando bastante estas últimas semanas. Está también con nosotros, pues, por parte del equipo Chain Reaction, Santiago Cortés, nuestro metalhead de cabecera, nuestro gran conocedor de metal nacional e internacional. Gracias, José. Santi, bienvenido. Hola, muchachos. Está tam- Bienvenidos al programa. Muchas Un gusto gracias. tenerlos. y está también con nosotros nuestro otro miembro de Chain Reaction, Daniel Molano, astrofísico, conocedor también, gran conocedor de heavy metal. Bienvenido, Daniel. Juan, muchísimas gracias, muy honrado de que estén aquí. Tremenda bandota, la estábamos escuchando esta semana y bien, muy chévere. Listo, entonces quería pasarle la palabra a la banda. Quisiera que nos contaran, pues ya comenté que la banda empieza en 2019, entonces quisiera que nos comentaran un poquito sobre cómo son estos orígenes de Gruta, pues cómo empezaron y pues cuando empezaron, cómo fue el concepto pues de armar toda esta propuesta tan interesante que escuchamos ahorita al principio. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por la invitación aquí al programa. Estamos muy honrados de que alguien esté interesado, pues nosotros hacemos. Y pues bueno, Gruta, como bien ya lo dijiste, tiene sus orígenes por allá en el 2019, casi 18. Nosotros empezamos con una alineación muy diferente. Los únicos miembros originales de esa alineación pues somos el bajista y yo. Empezamos también con otro nombre completamente distinto por allá en el 2019 y a raíz de la pandemia pues todo se empezó a reformar un poco. Digamos que yo siempre tuve bandas, tuve otra banda de metal que se llamaba THP y pues era una banda que también era muy política. Nosotros hacíamos death thrash, pero siempre nos dimos cuenta que en los toques, cuando nosotros más que todo nos juntábamos o nos llamaban a tocar para toques exclusivamente de bandas de metal y de público metal, cuando nosotros dábamos declaraciones políticas sobre antifascismo, sobre anarquía, eh, siempre recibimos burlas, críticas, la gente empezaba a hacer comentarios, veíamos que la gente se iba, que la gente se ofendía o se rayaba. Y pues básicamente fue esto, como esta vivencia alrededor de los años en la escena del metal aquí bogotana, que, que pues sentí la necesidad de hacer una iniciativa oscura, agresiva y totalmente antifascista, porque la escena acá suele ser muy ambigua con la excusa de que el ser político es estúpido o le resta fuerza a los proyectos. Eh, las personas, sus ideologías políticas deberían ser apartadas del arte y pues realmente nosotros todos en Utah no concebimos que el metal sea así, desde sus raíces y desde su inicio, haya sido de esa manera. Para nosotros el metal siempre ha sido político, para nosotros el metal siempre es político y nosotros sí lo conseguimos de esa manera. Pues muy interesante y también, pues eso que cuentas como esa
esa reacción de la escena también un poco reacia a hablar de estos temas. No son muchas las bandas que sean como así abiertamente antifascistas. Pues es un fenómeno que como tú mencionabas es un poco ambiguo porque muchas bandas precisamente para no caer ahí como en la controversia o por no perder tal vez algunos seguidores, pues no se atreven un poco a alzar la voz y hacer explícitamente lo que piensan. Entonces, pues me parece pues muy bueno lo que ustedes hacen. De pronto cuéntenos un poquito más ya, pues con toda esta idea, luego cómo va surgiendo, pues ya un poco la identidad sonora de lo que es Gruta y pues específicamente pues estos primeros dos singles que lanzaron que son Lux Ferre y Los Hijos de Nadie. Pronto cuéntenos cómo desde el 2019, desde esta formación hasta estos singles que es en 2023, como que qué pasó en esos años. Pues bueno, como te contaba, empezamos con una alineación muy distinta. Nosotros empezamos haciendo unas canciones muy diferentes a lo que fueron los singles ya después de nuestro primer álbum. Nosotros nos estábamos enfocando más hacia un sonido muy ambiental, un sonido muy europeo, pero a raíz de la pandemia y el cambio un poco de sus integrantes y bueno, mil cosas pasan en la vida, la pandemia estuvo muy fuerte y pasaron muchas cosas, muchos, ¿cómo lo diría? Muchos rayes en cada uno de nosotros, como que dieron paso a un sonido mucho más brutal, a un sonido mucho más agresivo, a un sonido mucho más teniendo en cuenta bandas como del Proto Black, si se podría llamar así, como muy influenciados también en el ultra metal, de Medallo, en bandas como Hellhammer, Bathory, Celtic Frost, como esa primerísima ola de lo que podrías llamarse el metal oscuro o el black metal en este caso, ¿no? Desde que le pusieran obviamente el término. Entonces, pues realmente las primeras composiciones ya de la banda pasaron por un filtro que fue después el de tocarlo con otros músicos, como ellos también reinterpretaban esas composiciones. Y pues nosotros digamos que a la hora de componer somos muy abiertos y digamos que no nos cohibimos en ese sentido. Si alguien quiere tocar las formas de maneras distintas, lo puede hacer siempre y cuando sea brutal, siempre y cuando todos estemos de acuerdo. Nosotros en la banda todas las decisiones las tomamos de manera muy horizontal. Digamos que no hay nadie, no hay una figura de un líder en la banda, no hay una figura que resalte más que los otros en la toma de decisiones, ni nada de esas cosas. ¿Alguien más? Nico, Gabriel, ¿quieren decir algo? Pues con lo de la parte, digamos, de lo musical, yo entré a la banda por ahí como en 2021 y cuando yo llegué ya había 6 temas compuestos. Entre esos está Luxfer y pues digamos la vaina que yo empecé a ver ahí o lo que empezamos a hablar es que pues todos eran temas, digamos, supremamente cortos y al punto, con mucha fuerza y eran unos riffs muy directos que eso me gustaba mucho, digamos, porque era un poco el contraste con muchas bandas de metal acá locales que a veces tienen esta necesidad de siempre hacer todo como con pasajes grandes o la aspiración siempre es, digamos, como un paradigma de composición y producción europeo, que siento que eso es como un mal que plaga mucho a las bandas acá, que siempre tienen es como esta idea. Y cuando yo empecé a ver los riffs que había en Gruta, era como, chimba, esto tiene aquí un espacio donde nosotros podemos hacer más cosas y empezamos a meter más elementos de crust en un momento, que ahí fue donde entró Hijos de Nadie. Hijos de Nadie era un boceto primero que yo tenía de unos riffs que no sabía qué hacer con ellos y cuando ensayé las primeras veces con Gruta empezamos a ensamblar todo ahí de a pocos y queríamos siempre era como darle una cuestión que tuviera siempre como mucho momento, por así decirlo. Y no, lo digo porque a veces siento que hay bandas acá que siempre están como muy preocupadas por esta vaina, como de que la atmósfera siempre es como generar un performance así
con demasiados elementos, pero que a la hora, la verdad, los riffs siempre se sienten, digamos, como que uno ya pasó por ahí antes. Y nosotros, digamos, pues todos hemos tocado en bandas y Divis tocó en THP y eso, pero muchos de nosotros venimos de, pues, un mundo del punk. Yo antes tocaba en una banda que se llamaba Purga, que con ellos, digamos, hacíamos puro como escapunk con Cruz. Digamos, nuestro baterista Jorge también tocaba con una banda que se llamaba Caput, también tenía una banda que hace poquito finalizó que se llamaba Machete. Y lo que hicimos fue eso, como traer un poco esa vuelta de hagamos las cosas como muy punqueras, pero punqueras en un sentido muy como blaquero, porque siento que ya hay un precedente con eso. Cuando nosotros nos sentábamos a hablar sobre las cosas que nos gustaban, caíamos en muchos puntos en común, como sí el ultrametal, que el Hammer, que el Dick Frost, Midnight, Mystifier, vueltas por ese estilo. Pero también cosas, digamos, como de Cruz más contemporáneo, como Dodds Reed, como Mártir Dodd, un poco, digamos, como esa movida de Cruz melódico laquero que empezamos a integrar más y ahí se fue moviendo todo, como hacia esa dirección, ya cuando nos dimos cuenta que tenemos algo que estaba muy enraizado en el punk, que estaba muy enraizado en ser directo, y que desde ahí nosotros podíamos intentar hacer como un giro de vuelta hacia las cosas más atmosféricas del black, pero siempre como enraizado en un sonido muy punk y muy latinoamericano, sobre todo, como nosotros tenemos un chiste en la banda que es que nuestro corpse paint no es pintura blanca con negro, sino betún negro, como los manes de Sarcófago en Inri o los primeros demos de Sepultura, como con esa sensación de no tenemos tanta producción y no queremos tenerla, queremos que se vea todavía como que hay gente detrás de eso, ¿no? Como que haya mística, pero que se pueda ver a la gente que está detrás de esa mística y no sea todo como como esta cuestión y nuestra música quiere reflejar lo mismo, como queremos hacer metal, pero no queremos hacer un metal que haga que la gente simplemente como que diga, ay, no, estos piros son re virtuosos, sino que sea un metal al que la gente se pueda acercar sin como esa aprehensión tampoco, sino que sea muy también de la gente. Y bueno, pues digamos que hablando un poco también de lo que pasó en nuestras culturas, de lo que llegó a mi cultura, pues tocábamos con Federico, que es el otro guitarrista, que fue el otro guitarrista que grabó los solos, y las guitarras que nos aportan aquí, ¿no? Así que, pues, y digamos que en este momento donde tenemos así 6 temas que ya estamos, por así decirlo, listos, son muy cortos. Cuando llega Nico, como que fue un reimpulso, como que era algo que nos faltaba, que no sabíamos que nos faltaba, y de momento como que logramos subir otro escalón que no sabíamos que íbamos a subir. Y digamos que yo creo que muchas de o sea, los últimos temas que salieron de ahí, los temas que vienen después, son un poco la exploración de nosotros 5 en su primer momento, y ya después de nosotros 4, de una forma u otra rebotando ideas y buscando siempre como un horizonte de llevar un poco más allá lo que queremos hacer, siempre estar como en una constante, por así decirlo, crecimiento. Y pues creo que eso será en la música a veces, ¿no? Como la forma en la que queremos construir los temas y conocer, que sea un viaje, como lo que dice Nito, como por aquí ya he pasado 3 veces y ven el cuarto tenemos como que todo sea una construcción constante de distintos escenarios. Pues sí, digamos, todas las influencias que han mencionado se sienten en pues cuando uno escucha el álbum Abismal. Con respecto a lo que decías, Nicolás, también, como ese afán de las bandas pues de estar así como súper producidas, de pronto que pierdan un poco su identidad. Yo pienso que de pronto también la identidad es también el encontrar precisamente ese balance también en la forma en la que, pues en la que construyen tanto la música, las letras, el formato en el que, digamos, en el que están sacando esta música y la forma o las técnicas también de grabación. Entonces me parece pues súper interesante y cuando mencionabas esta primera canción, Lux Ferre, creo que es una de las que más me llama la atención por la letra. Cuando estaba mirando la letra, pues me pareció como un poema bastante interesante, de las que más me gusta precisamente por la letra. No sé si nos puedan comentar algo sobre esa en específico. Sí, pues esa letra la escribí yo.
Lucifer precisamente es el latina, el portador de la luz, que hace pues una referencia directa a lo que sería el arquetipo de Lucifer. Ujú. Digamos que yo tengo una visión luciferianista sobre la espiritualidad, pero no de una forma teológica, sino de comprender y interiorizar los arquetipos que se han desarrollado a lo largo de la historia en todos los mitos, dogmas y doctrinas de la humanidad, eh, que dicen algo pues sobre nosotros mismos, sobre la existencia, sobre el universo, sobre la vida y la muerte, sobre todos los misterios que esto acarrea, ¿no? Para mí esa canción es pues simplemente como una visión, un momento de lo que puede significar el arquetipo de Lucifer. El arquetipo de Lucifer nos habla mucho sobre el autoconocimiento, sobre la luz en las tinieblas, eh, y sobre cómo estas cosas trascienden más allá de los eones, del tiempo y de la vida y de la muerte y se mantienen como algo que es absoluto, que es eterno. Y nos habla también sobre un poco la nada, ¿no? El vacío como un gran lugar que existe, que no existe, que lo es todo, que lo es nada al mismo tiempo y donde no existe individualidad, donde no existe eh, tampoco una comunidad porque es la dualidad encarnada, ¿no? Y de eso habla un poco esa letra. Dice, espejismos rotos de esencia espectral, el fantasma del alma no existió jamás, porque en esos primeros versos se habla un poco de ese estado de vacío, de ese estado de simplemente ser todo y nada con el todo y el nada. Por eso no hay alma, no hay un reflejo. Las cosas que uno cree saber no son en realidad. Y pues eso es básicamente, esa es como la intención de esa letra y de ese tema. Súper, súper interesante. Sí, sí conecté con esta parte de la dualidad, como en esa parte también que dice que nos ilumina la profunda oscuridad. Pues me pareció muy, muy chévere el concepto y pues ahora con cómo lo complementas, muy interesante. Voy a pasarle la palabra a Daniel, que tiene una pregunta. Nada, chicos, yo les iba a preguntar un poco acerca de los proyectos que tenían en el pasado, pero más bien dándole continuidad a la conversación con respecto a Lux Ferre. Digamos, ¿consideras que eres una persona que aplica, digamos, digamos, estas enseñanzas a tu vida diaria? Pues sí, o sea, yo considero más que todo como el arquetipo de Lucifer como una guía para vivir la vida, una guía espiritual, y relacionarme con el mundo y con lo que me rodea, ¿no? En ese sentido, para mí significa más que todo como la autonomía y la libertad absoluta de decidir quedarme con lo que yo decida, si me hago entender. O sea, para mí es la autocrítica, el no quedarse con lo primero que uno lee, sino pensarlo, preguntarse si las cosas realmente resuenan con uno o no, y cuál es el otro lado, cuál es esa otra cara de la moneda de todas las cosas. Y en ese sentido, pues cultivar una libertad que es profundamente propia. Eso es lo que me ha enseñado ese arquetipo y creo que lo aplico todos los días de mi vida y se complementa muy bien con todas mis convicciones políticas y morales. Son de autocrítica, de no copiar, de porque alguien dice esto, porque alguien dice aquello, sino qué es lo que realmente uno piensa sobre todos estos temas, ¿no? Siempre estar en el cuestionamiento
en todos los ámbitos, tanto espirituales como sociales, como políticos, en todos los aspectos de la vida, mejor dicho. Y toda esta filosofía pues es muy amplia, ¿no? Y hay mucho que discutir por ahí. Quería preguntarte también de esta canción Mataparacus, que está, o preguntarle a la banda también, de cómo nace, digamos, si nos pueden contar, digamos, como si hay algo en especial o algo que nos quieran contar de esta canción. Bueno, pues, si no, no recuerdo el resultado, con la ensayo con un par de riffs que empezamos a montar y pues estábamos en todos estar una evolución social que hubo durante la pandemia y pues yo creo que esa canción más es lo que estábamos sintiendo en ese momento y de la rabia, de la tristeza, de todas estas cosas que todo el mundo necesitaba sacar en ese momento de absoluta violencia y de concierto. Y creo que la forma en la que fue escrito y su brevedad y su violencia responden a eso, a ese momento y a como que te crees que te vos, o bueno, ni siquiera que pues, era yo que necesitaba salir y de momento yo fue parte o de momento fue una respuesta que estábamos viendo. A mí me gustaría complementar eso también agregando que sí fue, digamos, como una respuesta directamente al contexto que estábamos viviendo en ese preciso momento, pero también es un ejercicio de memoria, porque nosotros los rockers, nosotros los metaleros siempre fuimos perseguidos por los paracos. De pronto acá en Bogotá no se vio tanto, pero digamos más hacia el norte del país, donde obviamente la influencia paramilitar fue mucho más fuerte, pues los paramilitares nos asesinaban a nosotros los bichudos, a nosotros los metaleros, a los locos, a los tatuados, y pues también es una respuesta pues es de memoria histórica, de ese pedazo nefasto del país en donde estas personas nos hacían cacería a nosotros. O sea, si nosotros hubiéramos tenido la mala fortuna de ser lo que somos en este preciso momento, en esa época, por esas tierras, pues no tendríamos mucho futuro, la verdad. Entonces, es como una venganza también, es como un deseo de venganza, como ustedes malditos de venganza y de justicia, ustedes malditos se dedicaron a asesinarnos por muchos años, ahora nos toca a nosotros. Y nosotros nos proclamamos mataparacos. Y si en algún momento tuviéramos la oportunidad de hacerlo, tal vez cobraríamos esa justicia por mano propia. Y con justicia por mano propia no quiero decir como tal vez matarlos o yo qué sé, descuartizarlos o hacer las mismas cosas nefastas que ellos hacían con las personas, sino realmente tomar, hacer un ejercicio de verdadera justicia, de reparación del daño tan hijo de puta que esta gente le hizo a lo largo a todo el país. Pero la letra es bastante contundente, ¿no? Y también quería preguntarles, aprovechando que está aquí Nicolás, ¿cómo hace el sonido o sea, la introducción de Abysmal Hollow? Ese primer riff, ese primer sonido, ¿cómo se logra? Eso es como lo hacen en guitarra. Esa vuelta es, como dirían en Los Simpsons, un playo y playo de un ejercicio de Satriani, que es un taping a dos manos de un tema que se llama Midnight. Eso me lo enseñó alguna vez un profesor de guitarra hace mucho tiempo. Y en 2019 más o menos yo estaba otra vez acordándome esa vaina y empecé a mediquear tratando de desplazarlo porque pues yo no sabía cómo poder mover ese patrón. Y ese tema, digamos, era el único tema que yo ya tenía como toda la música craneada de principio a fin, o tenía como al menos una idea de cómo quería que la mayoría sonara. Y es un taping a dos manos, es como quintas en la mano izquierda y se coge como notas con la mano derecha sobre todo el mástil. Entonces es como un poco la vuelta de ese riff. Yo quería decir algo sobre lo que habían dicho las letras porque eso fue una de las cosas que me hizo más querer quedarme en la banda.
yo siempre tenía la experiencia desde que cuando estaba en bandas, la mejor parte era escribir la música y la parte que se volvía medio deprimente era escribir letras porque de repente como que o se indulgía en muchas pendejadas o en como unas vainas que yo sentía que no sabía, no teníamos ninguna razón para decirlas, ¿no? Como que las decíamos porque es un poco como lo que se espera que una banda de puno de metal diga. Y yo veo que pasa mucho acá, las bandas inclusive muy ambiguas, como bandas que terminan tocando con parches fachos como Savage Messiah o Destroyer 666 o todas estas bandas que han últimamente venido que les están trayendo estos parches de, entre comillas, libertarios. También tienen canciones sobre el conflicto y hablan de eso, pero cuando usted les pregunta es como, no, es que nos interesa como la oscuridad del conflicto porque sentimos que no sé qué. Y nunca hay como una razón, digamos, de hablar de eso. Y es algo que no es una cosa nueva en Colombia. O sea, Masacre, todas las letras hablan del conflicto desde esa perspectiva, como de una como noción oscurantista y un lenguaje supremamente hiperbólico que, pero por eso mismo tiene tanto impacto. Y yo sentía, digamos, eso cuando leía las letras de David, eso fue lo que me hizo querer como quedarme y comprometerme de lleno con la banda porque yo lo veía de esa manera, o sea, todas las bandas hablan de Satanás en el metal, todas las bandas hablan de Lucifer, todas las bandas hablan de como este tipo de cosas, pero era entender, digamos, como esa concepción más política de lo luciferiano, sentía yo, ¿no? Como si uno piensa en ese arquetipo, es genuinamente una persona que en el momento en que levanta una duda contra la autoridad, se le responde con arbitrariedad, en el momento en que trata de organizarse contra la autoridad, se le responde con el exilio. Y eso, digamos, es presentado como si fuera el gran enemigo, ¿no? Como la gran enemistad es el no obedecer. El no obedecer es lo que conjura el gran enemigo. Y eso es siempre una narrativa que tiene mucho peso en la gente, porque nosotros siempre asumimos que si todos obedecemos al mismo tiempo de forma sincronizada, vamos a lograr que algo mejore. Y la realidad no es así. Entonces, hay una cuestión como muy prometeica de eso, de poder tomar los regalos que están limitados para una élite, sea un dios o diosas, o en este caso nuestras propias élites culturales y tratar de llevarlos a un terreno donde estén a acceso de todo el mundo. Qué pena esa tangente, sino que es que tenía eso ahí como atravesado en la cabeza con el tema de las letras. Y pues en Mataparacos, nada, la sola palabra, chimba de decirla, como Mataparacos. Es en eso, digamos, mucha esa vibra. El, digamos que todos tenemos, yo creo que todos tenemos aquí una parte como muy rebelde y eso que tú comentas de la narrativa es como que a veces cuando uno no está de acuerdo con las cosas o va ahí y entonces va, termina como en el exilio o termina como y, y termina uno como el malo de la historia, ¿no? Pero a la final pues viéndolo desde otro punto de vista, pues es simplemente no estar de acuerdo con ciertas cosas o con ciertas injusticias o simplemente no estar de acuerdo, así no esté bien o esté mal, pero simplemente manifestarlo, ¿no? Y es, digamos que nunca lo había visto desde ese punto de vista y me parece muy, muy valioso. Pero bueno, los voy a dejar con José que tiene otra pregunta. Sí, muchachos, pasando ya al tema, digamos, de la parte de la grabación, todo el proceso de mezcla y esto que tengo entendido, pues ocurrió en 27A Studios. Quisieran que nos comentaran un poquito, pues digamos, de esa parte, de la grabación, cómo fue, hicieron como alguna grabación en bloque, grabaron pues diferentes pistas por cada tema, qué tanto, digamos, cambiaron las canciones como lo que ustedes tenían antes de entrar al estudio y ya después de que salieron, pues después de todo este proceso de mezcla y esto. Pues cuéntenos un poquito como sobre eso, su estancia en el estudio para grabar lo que fue Abismal. Bueno, pues todo lo grabamos en 2 días y fue una grabación en bloque. Obviamente. O sea, grabamos toda la parte instrumental, rítmica, que fue guitarras rítmicas, bajo y baterías, bloque. Después yo aparte grabé las voces con algunos refuerzos de mi misma voz y después al segundo día grabamos todos los arreglos y todos los solos, pues ya de la guitarra líder. Nos dimos cuenta que quedó mucho más rápido a como nosotros estábamos acostumbrados a tocar en los ensayos. No sé los demás qué quieran decir también sobre el tema.
Era mucho más rápido porque sabíamos que teníamos solo 2 días para grabar todo. Entonces estábamos tratando como de hacer todo lo más rápido posible, pero fue una grabación en bloque. No hicimos nada de overdubs en las guitarras rítmicas, ¿no? Como esta técnica que usan muchas bandas de 4 pistas en cada canal. Para lo rítmico nosotros no hicimos eso, solo toda la base rítmica fue lo que quedó en bloque y grabamos pues eso como en un solo canal. Los solos todos los hizo Federico Colmenares, que es el otro guitarrista que pues es como de los guitarristas fundadores de Gruta. Y casi todos los solos los hizo él. Los únicos que no grabó él fue el solo de Humanidad Plaga y el solo con el que abre Morton Batty, que se lo grabé yo. Y todo fue un proceso bastante curioso y pues, sí, como un accidentico interesante en un tema que fue Castigo Profano, que ese tema al final cierra, digamos, con David haciendo como un cultural así en decay que va cayendo y eso. Y eso fue más como un accidente feliz porque a nosotros se nos olvidó grabar la última vuelta del riff de salida del tema. Teníamos que grabar una vuelta más, se nos olvidó grabarla y entonces fue como, bueno, o podemos meter a toda la banda otra vez ahí y hacer el tema de nuevo. Y David lo que hizo fue que hizo como esta suerte de performance así de momento que a mí me parece que hizo que sonara la canción mucho mejor porque le dio como un tema como medio críptico que fue chimba. Grabamos un arpegio en guitarra limpia sobre Motumbaco y también que eso no lo teníamos y se lo grabó Antonio de A27 que trabaja en ese estudio y también es guitarrista de Cóndor, que es un proyecto de la acá bogotano. Y nada, no sé, como un detallito chimba de la grabación fue que David sacó casi todos los temas en una sola toma, como lo cantaba una vez y después era overdubs y ya. Entonces, todo fue un proceso muy chido porque nosotros nos fuimos con la mentalidad, no vamos a tener mucho tiempo para grabar, por ende tenemos que estar muy bien ensayados y eso fue lo que hicimos. Estuvimos ensayando, creo que la semana o 2 semanas antes de grabar, como 2 veces por semana. Y ya cuando llegamos al estudio estamos con la mentalidad de tenemos que estar todos pegados acá. Nos fuimos sin metrónomo porque estábamos grabando en bloque. Y pues aunque puede ser que haya momentos en el disco donde se siente un poco como esa falta de, lo que sería como esa, ¿no? Pulcritud de producción a lo banda de Rips. De todos modos logramos hacer eso muy, muy finamente porque ensayamos mucho y eso fue como yo creo que lo más diciente del proceso de grabación que reflejó mucho la ética de trabajo que tiene la banda, que es que nosotros podemos tener cuantas ideas queramos alrededor de la banda, desde formas, de letras, todo lo que queramos hacer, pero lo primero es asegurarnos de que seamos nosotros como banda, de que no haya como nada de eslabones sueltos en la banda, sino que siempre seamos una unidad muy consistente y muy coherente. Y bueno, yo creo que pues, de esa experiencia de tener poco tiempo y grabar todo en bloque, y a raíz de seguir tocando los temas en vivo y mezclarlos con los temas y pensando pues en el primer disco de la banda, estamos buscando precisamente llevar un poco más de en vivo a lo que te grabo. Que pues desde el principio compartieron años tres como antes, pero digamos que ya para este momento habremos hecho a punto. Estamos convencidos que lo que queremos es tratar de recapitular, no cada vez lo complicado de cada instrumento, sino como que se sienta eso que nosotros transmitimos en vivo, tratar de llevarlo lo más cercano posible a la siguiente grabación. Es como una de las enseñanzas que nos quedó de la primera grabación. Muy valioso y muy interesante. Ya no hay muchas bandas que graben en bloque. Como decías, Nicolás, para grabar en bloque toca estar súper ensayadísimo. Toda una odisea que lo hayan hecho todo en 2 días. Súper, súper bueno, digamos, pues lo que es el trabajo ya al final. Y muy interesante lo que nos contabas, Nicolás, de estos detalles del final de Castigo Profano. Volveremos a escucharla para pillar esos pequeños detalles. Santi tenía una pregunta. Vale, muchas gracias, José. Resumiendo todo lo que pues habían dicho mis colegas y habían dicho ustedes también como banda, sí es un
tip my hat por tomar esa posición a la hora de hacer su música. En sí, sí estuvo, valió, digámoslo así, valió recordar toda esa época de la violencia que afectó mucho a nosotros los metachos, punkos y demás. Ha habido relatos que son en verdad escalofriantes y en serio, pues sí, me quito el sombrero por eso. Sí, quisiera preguntar un poco más sobre varios aspectos visuales. La portada del disco Abismal sí que se me hace llamativa. En sí, sí muestra un camino o dos vías de un camino, o se me hace como que cada vía del camino, pues, se ve bien escabrosa, ¿eh? Entonces, para que nos cuenten qué se inspiraron para hacer estas visuales, qué representa y demás. Mm, Pues más que todo, esta imagen también digamos que es una suerte porque nosotros contactamos a un artista que es muy brutal, que le dicen Alvareto. Él es un ilustrador que ahorita ha ilustrado muchísimas bandas aquí como del under, más que todo como de toda la escena ruidosa y punkera, de hardcore punk, grindcore, power violence. A mí me gusta mucho la gráfica que él manejaba y yo le dije como, parce, escuche los temas y haga lo que se le dé la gana. Tiene completa libertad sobre la imagen que vaya a resultar. Y cuando él me envió esta imagen, pues todos quedamos muy sorprendidos, nos gustó muchísimo. Algo que sí queríamos desde el principio fuera que también nuestro arte, nuestro primer disco, contrastara un poco como con todos los clichés visuales que tiene el metal y el black metal. Por eso la portada es blanca sobre negro, ¿no? Un poco rescatando también, digamos, el aspecto putre del sonido, de las cosas, de, yo qué sé, estas portadas que dibujaban los mismos artistas en sus demos, de los casetes que sacaban, poco como también queriendo dar esa impresión. Y pues ya simbólicamente, eh, pues va un poco pegado a ese arquetipo de dos cosas, el vacío, lo dual y la imagen de la gruta o de la caverna, porque digamos, tanto el nombre de la banda como este primer arte tenían que incluir una gruta porque nació desde una necesidad conceptual de hablar sobre el vacío, tanto como el vacío existencial que tenemos los seres humanos, como ese aspecto más primordial y esotérico, ontológico que puede significar el vacío, ¿no? La gruta entendía más como un hueco en todos nosotros, un abismo. Por eso también es la canción La Vorágine Espectral, que ahorita nosotros estamos trabajando en el segundo álbum y profundizamos un poco más en todo este tema y todo este concepto de la vorágine, del hueco, de la gruta, de la caverna, del espacio vacío. Y es hablando mucho sobre eso, como que uno puede escoger muchos caminos, ¿no? Pero al final de todos esos caminos siempre va a estar la muerte, el gran vacío, esa gran nada de la que nadie sabe nada en lo absoluto, en la que todos podemos teorizar y hablar mil cosas al respecto, pero que durante la vida misma está ahí presente esa muerte, está ahí presente ese vacío y siempre nos pide más y siempre nos pide llenarlo de cosas. Y entre más tratamos de llenar ese vacío más crece, un poco como anclándonos a ese ciclo de deseo, de vida y muerte, el que hablaba también Schopenhauer, del eterno retorno que hablaba Nietzsche, de todos estos temas filosóficos que
comprenden esa dimensión espiritual y mortal de trascendencia del ser humano. Sí, sí, ciertamente complementando una poco lo que mencionaba sobre la nada, es un concepto que salía mucho en el Urizen de Blade, un demonio que él creó que era la negación tanto de la vida como de la muerte. Era un vacío al que el que él me metía a sus víctimas, llamémoslo así. Es una cosa que sé porque no he leído mucho a Blake, pero hay un número de Spawn, mis cómics favoritos, que se inspiran en eso. Entonces, por ahí supe la información, pero se me hizo muy también, o por ese lado, lo que acabas de describir, M. Veo Sí, también, Co- sí, sí, Nicolás, sigue. Sino que estaba pensando que lo de Orisen me acordó de esto de Devil May Cry 5 porque en ese juego también hay un personaje que siempre está leyendo Blake y lee partes del libro de Orisen, que es el libro místico de Blake sobre ese tema de la sabiduría y el vacío. Creo que una de las cosas que nosotros tenemos con eso y que tener es porque, digamos, nosotros tenemos muchas como cuestiones místicas cuando escribimos letras en este segundo disco que David y yo hemos tenido la oportunidad de escribir letras juntos también. Nos damos cuenta que eso como que nunca está fuera de la dimensión política, ¿no? O sea, como si uno lo piensa desde esta cuestión como fatalista del no futuro, que pues es un ethos con el que nosotros también, digamos, colindamos mucho por toda nuestra cercanía con el punk y toda esa vuelta. Ya no es solamente como la cuestión de no hay un mañana, sino de lo único que tenemos, digamos, como entidad transformadora es la potencialidad del presente, más allá del hecho, digamos, de lo que va a pasar o no después. Como bien dice David, la muerte es el último camino, es el único rumbo, es la única como certeza que existe. Y si ese, digamos, es como el loop circular, pues nosotros siempre, digamos, tenemos la posibilidad de hablar desde una perspectiva a veces como lúgubre y contemplativa sobre el tema y en otras veces una perspectiva más como de tenemos la agencia, las cosas y tenemos la agencia para poder, digamos, como generar alguna suerte de transformación si entendemos que las potencialidades no existen en la promesa de un mañana, sino solamente en las realidades del presente. Ciertamente, lo único certero es el final del camino, pero nunca se sabe cuándo uno se vaya a topar con él. Eso sí es bastante cierto. Sí, sí, otra anotación más, sí, pues sí, justamente hablando de cosas que provienen del país nipón, también me recuerda mucho a un calabozo en Berserk, que es justo algo que pasa antes del eclipse, para los que se han leído el manga. Recomendadísimo, eso sí, nada, háganlo de día, si son si dejan chocar mucho, háganlo de día. Me recuerda mucho al calabozo en el que encerraron al villano principal, a Griffith. Me recordó muchísimo la estética. Y justamente sobre estética, M, pues sí veo que llevas una cota de malla cubriendo tu rostro. Entonces, sí, ven, cómo va la cosa ahí? ¿Qué sería? Sí, Pues dale. gran referencia de Berserk, gran referencia a William Blake. Eh, pues Gruta siempre ha tenido un componente también muy importante que es lo medieval, ¿no? Y también, digamos, la poética dentro de lo medieval. Yo considero más que todo que esta cota de malla me permite hacer dos cosas principalmente. Lo primero es desapegarme a esa figura de el rockstar, a mi imagen como tal. Es el desapego completo a tratar de resaltar individualmente por encima de los demás en la banda o con otras bandas o es una negación a la figura del rockstar. Yo por eso siempre que toco me pongo la máscara porque no estoy de acuerdo con la exaltación ni de las personalidades ni de los ídolos. Nosotros en Gruta somos Gruta. Cuando nosotros tocamos, yo dejo de ser David, los demás dejan de ser quien son para encarnarnos en, en esta otra cosa, en este Frankenstein que hemos hecho
uniendo pedazos y partes de cada uno de nosotros que se conoce como gruta. Lo principal es eso. Lo secundario es que también al yo estar tapado me permite con mucha más facilidad poder entrar en otro estado y poder eh, mostrarme de otra manera frente al público. También en Gruta es muy importante la evocación, el evocar imágenes, el evocar sensaciones, el evocar diferentes cosas. Por eso para nosotros la puesta en escena también es muy importante, porque nosotros estamos tratando de evocar cosas que son poéticas, pero que hablan de muchos temas a través de esa poética, a través de esa mitología propia que estamos tratando de inventar nosotros. Porque creemos que la mitología, la fantasía, las historias y estas imágenes de otros mundos, de otras realidades, de otros seres, le hablan directamente al alma, a través de los símbolos, a través de los arquetipos, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a través del gesto, a través de el movimiento del cuerpo, de la cota de malla, de la balaclava. Son elementos que evocan cosas y que también transmiten cosas, aparte de las letras, aparte de los sonidos, aparte de los audios. Entonces, nosotros estamos tratando de que nuestro mensaje sea integral en todos los sentidos posibles. Yo a veces hago ciertas acciones performáticas eh, que involucran ciertos elementos, sigilos que dibujo en el piso. Estamos muy en contacto también con el fuego. Yo escupo fuego, yo hago también símbolos con fuego. Entonces, para nosotros es muy importante y más que todo ese poder evocador del mito de Gruta en las otras personas, que ellos también puedan envidiarse y soñar con otros mundos que resisten realmente es una resistencia a este mundo que nos toca vivir. Es una resistencia y es también decir que nos sabe a mierda este mundo, nos sabe a mierda esta sociedad, nos sabe a mierda todo lo que pasa en esta realidad que todos compartimos tangiblemente. Ciertamente, ¿qué sería el ser humano sin la simbología, la iconografía, la misma imaginación? No sería nada, no podría producir nada. Dejaría de ser humano, diría yo. Sería ciertamente de ser humano. Y de Está, acuerdo. sí, está genial que le quieran meter como esa parte mística a la obra. Y creo que había una pregunta en el Insta, José. Sí, en el live de Instagram nos pregunta Jorge Eduardo Canal. Bueno, primero comenta en que Gruta es muy versátil, desde la composición instrumental y las letras, desde lo poético a lo explícito, desde el Black Heavy Death. Y la pregunta que él tiene es como que querrían fijar y que querrían experimentar. Y al final comenta, por cierto, Hail Gruta. Brutal, viejo Ochi. Hey, Legions. Pues no sé si Nico Gabriel tengan algo que decir al respecto. Bien, yo, yo voy a hacer un prefacio con esto y decir que soy una persona increíblemente roñosa y a veces estrecha de mente con algunas cosas, pero yo creo que lo que yo quiero o lo que nosotros estamos sobre todo haciendo con este segundo disco es ver hasta dónde podemos empujar el sonido que tenemos sin tener que empezar a meternos en esta vaina de hagamos más instrumentación o metamos cosas de otros géneros o la típica vaina, digamos, como de bandas latinoamericanas cuando quieren sentir que están experimentando, que, ay, metimos instrumentos folclóricos sin nada, digamos, en contra de la música folclórica, pero a mí algo que me gusta mucho de Gruta es que es como un poco muy de el metal que se puede hacer con los ingredientes básicos del metal, como tenemos guitarra, tenemos bajo, tenemos
batería y tenemos voz. Y ahorita nosotros con lo nuevo que estamos haciendo, estamos viendo qué tan lejos podemos llevar eso. Yo quiero experimentar, pero no quiero experimentar de la forma que muchas bandas experimentan, que es añadir cosas y hacerlo todo más grande y que eso es experimentar. Entonces, se es una orquesta haciendo un pasaje acá y vamos a meter unos sintetizadores por este lado y vamos a meter esto por aquí, que no sé qué. Sino es como que qué tanto logramos hacer solo como con estos ingredientes básicos y qué tanto nos podemos salir de nuestra zona de confort y aún así mantener el sonido que tiene la banda sin tener que recurrir a todas estas maromas de queremos trascender el metal, ¿no? O sea, como, no, o sea, yo lo que tengo claro es que quisiera, como cuando yo pienso en las bandas que siento que empujan este tipo de sonidos sin tener que recaer en como muchas gimmicks, si esa palabra se entiende. Pienso en bandas como Dodds Reed o pienso en bandas como de ese estilo que logran hacer cosas muy chimbas y todo sigue siendo guitarra o batería y voz. Y no quiero ser es Opeth, de en un momento como decir, ay no, es que sentimos el metal muy limitante y que no sé qué mierda si ahora somos una banda de jazz y queremos ser King Crimson y no sé qué más maricadas, sino poder siempre como mantenerlo en ese territorio. Queremos poder hacer lo más que podamos con estos recursos un poco limitados y siento que pues para mí el ethos es explorar y experimentar alrededor de las limitaciones. A mí me gusta sentir que si me pongo unas limitaciones como por ejemplo tocamos en estándar en vez de hacer vainas en re o en do, lo que sea, si no tocamos en mi estándar, pues ver cómo uno hace mi estándar otra vez pesado, Metal con Cruz, qué tantas formas tenemos de poder hacer crust y hacer que funcione. Tenemos black metal, ¿qué tanto de black metal podemos meter y hacer que funcione? Pero sin estar siempre añadiendo más, ¿no? Porque el metal tiene una cosa que es muy maximalista y eso a veces resulta en cosas que terminan sintiéndose muy sintéticas, porque es la idea de que uno trasciende el metal, ¿no? Que el metal es la puerta de entrada para después hacer música seria y pues para mí esto es la música seria. El metal que a veces no se puede distinguir del punk es para mí el metal que a mí me mueve en las fibras más profundas. Yo puedo respetar mucho la técnica y la brillantez composicional de muchas bandas y aún así saber que eso no es lo que yo quiero hacer musicalmente, porque para mí lo importante es que este sea un metal que yo pueda llevarme siempre a un bar donde caen solo 60 gatos y hay un amplificador que está cascado hasta la madre y aún así nosotros poder hacer ese ruido, que nunca seamos la banda que se niega a tocar en un sitio que porque no está el backline para las 15.000 huevonadas que se nos ocurrió meter en el último disco, sino que podamos hacer la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de recursos. Esa es como mi ethos de experimental con la banda en este momento. Yo quería agregar algo, digamos, ese aspecto experimental. Y creo que ya con este último trabajo que hemos venido camellándole ya un poco de tiempo, hemos estado también experimentando mucho en, en un aspecto que ya habíamos trabajado el anterior álbum, pero es cómo podemos sonar oscuros sin caer en los mismos lugares comunes de lo que alguien podría esperar de lo que es sonar oscuro. Entonces, yo qué sé, una intro larguísima de una guitarra haciendo un arpegio por 3 minutos con la clásica fórmula del black metal que se ha visto a lo largo de la historia desde la segunda ola del black metal. ¿Cómo poder sacar esa oscuridad de ese lugar común sin caer? Creo que Creo que se perdimos cayó un M. segundito a Morgul, pero mientras lo recuperamos para comentar lo que decías, Nicolás, muy, pues muy valioso ese querer experimentar también como desde la evolución un poco orgánica y no empezar a meter cosas como por meter y por, como decías tú, como trascender más allá y ser fieles pues al sonido que ustedes han hecho y ya recuperamos a Morgul. Te perdimos por un segundo. Lo siento, muchachos. Sí, entonces estamos viendo como de qué manera podemos Otra vez. Debe ser señal de claro. Y relevo, Gabito. Eso. Pues bueno, no, Eh, eh, bueno, vale.
hablando de lo nuevo que se viene, yo siento que, bueno, hablando desde mi punto de vista, yo no sabía qué vamos a hacer después de lo primero que sacamos, pero siento que quiero como resaltar el empuje compositivo de Nico y de Morgul, porque si de alguna u otra manera mm, queremos experimentar mucho, ellos son los que muchas veces nos jalan a decir como, bueno, ya está, vamos a seguir. Y es algo que creo que a veces es muy difícil, sobre todo en la música ruidosa, como dejar soltar una idea de decir, voy a seguir con la siguiente. Y el que ya se le hace un empuje que el la mete a cada condenada semana en ensayo de composición, es que pues ya tenemos el segundo disco prácticamente listo y prácticamente ya vamos a entrar otra vez al estudio para sacar algo nuevo, ¿no? Bueno, muy interesante. Con esto ya vamos a ir cerrando la entrevista. Queríamos recomendarle a las personas que nos están escuchando que pueden escuchar pues a Gruta, pueden seguir a Gruta en todas sus redes sociales. Ahorita ponemos aquí en el banner de abajo las redes sociales de Gruta. Los pueden encontrar en Bandcamp, los pueden encontrar también en todas las plataformas de streaming. En YouTube también están ahí. Pueden comprar también pueden conseguir el Abismal así en cassette como nosotros. Está súper bueno, súper chévere. Pueden escuchar también todas nuestras playlists de música extrema colombiana que tenemos en nuestras redes para que descubran nuevas bandas, escuchen otros sonidos de bandas pues emergentes, de bandas también pues que ya llevan su buena trayectoria. Y les recomendamos también que escuchen los otros capítulos de nuestro podcast que llevamos haciendo ya prácticamente desde hace un año. Creo que estamos cumpliendo más o menos un año por estas fechas. Los podcasts, los otros capítulos del podcast los encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que están por ahí. Ahí lo encuentran, Chain Reaction. Hay unas entrevistas súper, súper buenas. Ahí pronto va a estar también esta entrevista con Gruta para que no se la pierdan también en diferido. Entonces, pues, primero quisiera agradecer profundamente a la banda, a Nicolás, a Gabriel, a Morgul, pues por contarnos todas estas cosas tan interesantes sobre la filosofía de la banda, sobre lo que hay detrás de las letras, del concepto. Disfruté mucho personalmente escuchando el disco. Me gustó realmente mucho. Creo que fue de mis discos favoritos que salieron el año pasado. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar acá también y contarnos todo eso. Muchas gracias a ustedes, muchachos, por la invitación. Me siento completamente honrado y sé que todos en Gruta nos sentimos de la misma manera. Y también estuvo muy bacano. Muchísimas gracias a todos y para la próxima. De nada, muchachos. Mil gracias por atender el llamado. Muchas gracias. Y antes que nada, bien, no solo agradecer a la banda por asistir, por darnos esta entrevista, por esta entrevista tan bacana que salió. También agradecer a Roll the Radio por el espacio que nos otorgan los martes a las 8 y por transmitir nuestras entrevistas por Twitter y por Twitch. No se olviden de seguir también a la radio. Tienen una buena programación, unos buenos programas en esta franja de lunes a jueves y también una programación libre en las mañanas. Ahí para que les echen una escuchadita. Bueno, yo creo que no sé qué es el 20 de abril, si no estoy mal, 20 de abril. en un toque profundo para la expresión musical. Esperemos que De una severo, entonces el 20 de abril para ver a Gruta. Estén pendientes de las redes de Gruta, estén pendientes de nuestras redes que seguramente ahí le estaremos haciendo difusión a ese toque.
Les recomendamos que nos sigan en todas nuestras redes sociales, escuchen nuestra playlist y comenten y califiquen nuestro podcast. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar. Gracias.